grabar. Ahora sí. La primera de las consignas. Decía, ¿a qué se llama socket o zócalo? ¿Qué era esto? A la pieza encargada de conectar todos los demás componentes. No. Es una El pieza encargada de procesador. conectar un solo componente. ¿Cuál, Andrés? El El procesador. microprocesador. Bien. Es ese cuadradito. A ver, vamos a poner de nuevo la imagen. Ahí la cerré. Y vamos viendo cada una de las partes. Bien, acá estamos. Socket o zócalo es este conector cuadrado. Siempre que veamos una placa madre, va a estar ubicado en el mismo lugar, siempre medio yendo como para la parte de arriba, la placa madre, y a veces está un poquito más tirado a la izquierda, a veces un poquito más a la derecha, pero siempre en la parte más alta, ¿no?, de la placa madre, si la vemos parada, como va a ir en el gabinete. Siempre en esa parte encontramos un conector cuadrado con un poco de espacio alrededor, siempre tiene un poquito de espacio porque arriba de este conector va a ir un ventilador que ocupa un poco más de espacio. Y acá en este conector cuadrado es donde va conectado el CPU, el cerebro de la computadora. Entonces, socket o zócalo es el nombre que recibe el conector para el procesador, para el CPU. A los otros conectores los vamos a llamar de otra forma. Los vamos a llamar o ranuras o slots en inglés, que significa lo mismo, pero en inglés, ¿no? Socket o zócalo es para el procesador, ranuras o slots son los otros conectores que vamos a encontrar. Por lo menos acá en esta parte. Como dije después, tenemos pines y tenemos otros conectores que son para cables. Que bueno, ahora vamos a llegar a esos en un punto, creo que es el último. Dentro de esa misma pregunta, ¿a qué se llama socket o zócalo? Decía después, podría conectar, me salió la voz del gallo Claudio, ¿podría conectar un CPU de marca Intel en un socket de marca AMD? ¿Sí o no? No. ¿Cuál No. es el No, porque problema? cambia la forma según la marca. Bien. Hay dos grandes marcas, dos grandes fabricantes de procesadores, AMD e Intel. Son las dos marcas más populares. Nosotros medio que tenemos que elegir en este River Boca de la informática por cuál de las dos plataformas vamos a optar cuando vamos a armar una computadora. Si nosotros elegimos Intel, vamos a tener que elegir una placa madre que tenga un zócalo para procesadores Intel. Es lo primero a lo que tenemos que prestar atención cuando vamos a comprar una placa madre o empezamos a pensar en armar una computadora. Porque si yo voy a tener un procesador de marca Intel y una placa con un zócalo de la otra marca, de AMD, no van a ser compatibles y alguna de las dos cosas me la voy a tener que meter en el bolsillo, porque no me va a servir, sea el procesador o sea la placa madre. Alguna de las dos voy a tener que cambiar. Así que acá empezamos a hablar de algo que vamos a estar mencionando bastante en informática en general, que es la cuestión de la compatibilidad. Nosotros tenemos que pensar que la computadora está compuesta por un montón de partes y esas partes tienen que ser compatibles entre ellas. Si yo voy a poner un procesador de otra marca, acá no va a entrar directamente, no lo voy a poder calzar en el zócalo, y si lo puedo calzar a martillazos, no va a funcionar, no hay forma. Tienen un diseño distinto, una arquitectura distinta, funcionan distinto. Así que tenemos que prestar mucha atención a esto de la compatibilidad.
por ahora lo decimos para el procesador. Placa madre y procesador tienen que ser compatibles. Ahí tenemos el primer punto. Vamos al segundo. Decía, ¿qué otros conectores podemos encontrar en una placa madre? Además del socket, del zócalo, ¿qué otros conectores hay? Estos de acá arriba, por ejemplo. La ranura de memoria RAM. Bien, tenemos conectores o ranuras o slots para memorias RAM. Esas plaquitas de memoria van conectadas acá. Vamos a reconocer estos conectores para RAM porque tienen en el borde estos seguros, que son trabitas de plástico, y están por lo general ubicadas cerca del procesador. Esta es una placa madre bastante potente y tiene para poner 8 placas de memoria RAM, lo que es una guasada. Por lo general vienen con 4 conectores, que ya es bastante, o con 2, son compus más viejas. Acá hay otra cosa, otra cuestión de compatibilidad. Hay distintos tipos de placas de memoria RAM y tenemos que ver que la que vamos a comprar calce en el slot que tenemos. Para eso agarramos la placa madre, o agarramos el manual de la placa madre, vemos la información, nos va a decir compatible con tal tipo de memoria RAM, o agarramos directamente la placa madre y vamos a ver que impreso por acá cerquita va a decir el nombre de estos conectores, va a decir qué tipo de conectores son. Vamos a buscar una placa RAM que sea para ese conector. Otra cosa que también tenemos que asegurarnos que sea compatible. Tenemos conectores entonces para memoria RAM. Y estos conectores que están acá abajo, en general, ¿para qué sirven? Para la placa de video. Placas de expansión en general. Puede ser de video, puede ser de sonido, puede ser de red. Hay algunos, no sé, módems también viejos que venían así. Se pueden agregar puertos a una computadora. Por ejemplo, hay plaquetas que te agregan 8 puertos USB. Y esas plaquetas van conectadas también acá. Todo lo que sea placas de expansión, que significa placas que hacen que alguna función que tenía la compu se vea mejorada, o que tenga alguna función que no tenía, van conectadas acá. Estas placas hoy en día se llaman, estos conectores hoy en día se llaman PCI Express y son los únicos que quedan. Antes tenía un montón de conectores distintos acá. La placa madre hoy en día ya vienen con estos estandarizados que son 2 formatos distintos y ahí podemos conectar las placas de expansión, sean de video, de audio, de red, de lo que sea. ¿Qué otros conectores mencionaba en el video? Además de socket, conectores para RAM y para placas de expansión. Bueno, nos quedarían los conectores que corresponden en realidad al punto 3 y al punto 4. Conectores que van al panel delantero, que son estos que tenemos acá abajo, que yo dije son los que tienen pines, ¿no? Que se ven bien clarito que tienen los pinchecitos así para arriba. Para el botón de encendido, para el botón de reinicio, para las luces, para los puertos USB, para los puertos de sonido, las entradas y salidas de sonido. Para todo lo que tenga nuestra compu en el panel frontal, la placa madre tiene sus conectores. Y esos los vamos a encontrar siempre acá abajo, bien abajo de todo. La cantidad de cosas que haya en el panel frontal
va a estar determinada por el tipo de gabinete que nosotros tengamos, el diseño del gabinete. Acá también podemos pensarlo como una cuestión de compatibilidad, pero en cuanto a cantidad de cosas, ¿no? Si yo tengo un gabinete que tiene, no sé, medio raro, pero tenga 6 puertos USB adelante, y tengo una placa madre que no tiene para conectar 6 puertos USB, medio que estoy comprando un gabinete al que le sobran cosas. Tendría que ir a por un diseño que tenga menos puertos USB, por ejemplo. Pero no suele haber problemas de compatibilidad en esta parte. La compatibilidad es un problema, como dije, en cuanto al CPU, en cuanto a la RAM. Y en ese mismo punto habla de el panel trasero. A ver si encuentro una imagen por acá. Panel trasero. El panel trasero se refiere a la parte de atrás del gabinete. Cuando nosotros tenemos la compu armada, lo que vamos a encontrar atrás son estos conectores. En realidad la imagen está acostada, nosotros los vamos a ver al revés. Están a la izquierda, estarían arriba, se irían viendo para abajo, ¿no? Pero bueno. El panel trasero nos ofrece todas las conexiones necesarias para lo que son periféricos de la computadora. Sea el audio, sean universales, todo lo que podemos conectar en un USB, con posibilidades casi infinitas. Sea visual, acá tenemos salidas bueno, de audio también, en algunos casos, esta salida digital de audio que es medio rara, pero lo más común son las salidas de video, distintos tipos de salidas de video, y algunas todavía tienen este tipo de conector que es para teclado y mouse. Todos periféricos. Este conector de acá, que dice LAN, es un conector de red, conector que va a permitir que mi compu se conecte a una red, sea internet, sea una red local, el tipo de red que sea. Todos los demás son para periféricos. Panel trasero entonces es eso, es lo que la parte de atrás del gabinete y contiene todos los conectores necesarios para periféricos y el conector de red. Y el último tipo de conexión que nos estaba faltando mencionar, no sé por qué cerré la imagen, estaba buena. Son los conectores para discos, para dispositivos de almacenamiento, que están también sobre la placa madre. La pregunta dice, ¿cómo se conectan los dispositivos de almacenamiento a la placa madre? Obviamente a través de un conector, pero la diferencia que tienen con las plaquetas o con el procesador es que a ese conector va un cable que se llama SATA, que lo mencionaban en el video, lo mostraban, y ese cable va conectado, un extremo acá, en la placa madre, y otro extremo en el disco, en la lectora de CD, DVD, Blu-ray, lo que sea, y permite la interconexión entre esos dos componentes, entre la placa madre y el componente de memoria, sea disco, sea el tipo que sea. Los cables SATA son estos. Por ahí los han visto, si abrieron alguna vez una compu. Vienen a reemplazar a esos cables gruesos, blancos, que tenían un montón de cablecitos unidos. Ya hoy no se usan, en lugar de esos se usa esta tecnología que es mucho más veloz y también bastante más prolija. Bueno, hasta acá lo que ustedes tenían que responder en cuanto a esas preguntas. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran consultarme, o con lo que dije ya pueden terminar de responder. ¿Qué dicen? No, yo ninguna duda, profe. ¿Estamos los demás todo bien también? Bueno, los dejo entonces que terminen de resolver
esto en la carpeta, esas consignas que les había mandado, y les cambié la fecha de entrega del trabajo grupal sobre fuentes, que era para hoy, pero bueno, yo había cometido un error cuando lo subí, así que le puse fecha de entrega para el martes que viene. Así que los dejo trabajar, cualquier cosa que necesiten, acuérdense, me pueden escribir, por ahí tardo en responder, pero les respondo. Y bueno, nos vemos el martes que viene por acá. Dale, profe, nos vemos, saludos. No nos vemos el martes que viene porque es feriado, nos vemos dentro de 2 martes por acá. Bueno, dale, dale. Que terminen bien la semana. Adiós. Igualmente nos vemos. Nos vemos, profe.